Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Recuerda que también puedes escucharnos en cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx y en unos minutitos más estaremos conectados a través del chat también para que nos puedas hacer llegar todos tus comentarios. Igual, desde cualquier lugar en donde te encuentres, nos puedes enviar un WhatsApp desde tu celular al número 333-822-3208. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar tocando el tema de la ansiedad social. Esto que ya el día de ayer Claudia comentaba en la cápsula, bueno, pues ataca tanto a hombres como a mujeres, no es algo muy exclusivo de algún sexo, como podríamos ver una predominancia en algunas otras ocasiones, en algunos otros padecimientos. La ansiedad social es algo que podemos encontrar además en todos los niveles, ¿no? Es muy evidente durante la adolescencia, quizás, pero hay muchísimos adultos que aunque pueden tener ya haberse desarrollado en lo laboral, haberse desarrollado en muchas áreas, siguen teniendo este tipo de ansiedad. La diferencia es que una vez que el contexto es más estable, digamos más familiar de alguna manera, este tipo de ansiedad queda velado, justamente por eso, porque es algo, se sufre mucho, verdaderamente, las personas que lo padecen lo sufren bastante, pero al mismo tiempo es fácilmente disfrazable, porque basta con irse por los caminos conocidos siempre, repetidamente, basta con evitar ciertos contextos novedosos, ciertos lugares en donde a lo mejor hay multitudes o donde a lo mejor hay personas nuevas, personas distintas, para que esto quede más o menos enterrado, ¿no? Una persona puede pasar muchísimo tiempo, vamos a pensar que su mundo se mueve en una circunferencia muy pequeña, ¿no? A lo mejor está su familia de origen, su familia nuclear, están sus hijos, su esposa, y por ahí se va moviendo, o su esposo, sus hijos, y por ahí se van moviendo, sintiéndose la oficina, que también se va convirtiendo en algo más o menos habitual, y no parece haber cesado incluso este tipo de ansiedad. Pero luego nos damos cuenta ante cualquier situación que evoque algo distinto, reaparece la ansiedad. Y la cuestión es que va a presentar muchos síntomas físicos este tipo de ansiedad. ¿Cómo es esto? Son síntomas que justamente atacan al núcleo del miedo de la persona que sufre de ansiedad social, y es el miedo a quedar expuesto. ¿Cuáles son estos síntomas? Digo, no es un listado que necesariamente tengan que cubrir todas las personas, tampoco son las únicas manifestaciones, pero por poner algunos ejemplos, podemos ver personas que tienen un enrojecimiento inmediatamente, este tartamudeo que aparece justamente en el momento de estar en este contacto social. La voz se puede quebrar, incluso puede haber una falta de aire, ¿no? Al momento de hablar. Es tanta la ansiedad que la persona empieza a hiperventilar y no puede más continuar expresándose. Todas estas manifestaciones tan evidentes hacen, por supuesto, como que se cierra este círculo y se va viciando, se va repitiendo una y otra vez, porque hacen como una confirmación de que uno no debería de exponerse a ninguna de estas situaciones, ya que justamente esa fantasía
digamos, esa fantasía de quedar expuesto, esa idea, esa sensación de quedar en ridículo, se vuelve realidad, entre comillas, debido a todas estas manifestaciones, ¿no? Y es una cosa curiosa, Gabriela, todo lo que tiene que ver con la ansiedad social, porque estamos acostumbrados a verlo caricaturizado, ¿no? Sí. Todo sea por las películas o por la ciencia ficción de los libros, o lo que usted guste. Eh, pero en la ansiedad social nos vamos a encontrar, digamos, como rasgos muy suavecitos, casi invisibles, que nos van dando pauta a entender lo que sucede con nosotros. Uno de estos es, por ejemplo, estas personas que les da miedo hablar por teléfono o contestar el teléfono, Sí. ¿no? O, por ejemplo, subirse a un camión si va muy lleno. O, bueno, a veces hasta hacer fila o reclamarle a alguien si le llegó su comida mal. Este tipo de cosas uno podría decir, bueno, pues es que es por educación, es por respeto, porque no me gusta que la gente se me pegue tanto. Pues bueno, ahí ya estamos hablando justamente de esos pequeños rasgos que van denotando esa ansiedad social. Por supuesto que resulta más como florido o folclórico entender que la ansiedad social son estas personas que no pueden salir a la calle, ¿no? O que salen a la calle y sufren ataques de ansiedad. O por ejemplo, alguien que no puede hablar con los demás, ¿no? Así como lo vemos en las películas, que es una persona sumamente difícil para socializar, como en estas últimas películas que de repente han ido saliendo. Ahorita estaba pensando en la de El juego de la imitación, ¿no? En esta película en donde está una persona, un matemático, codificando y se va ejemplificando a este personaje como que todo lo entendía literal, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, eso ya es la ansiedad social, eso es lo que va sucediendo. Pero no es del todo esto. También lo podríamos ver en cosas tan suaves, como por ejemplo mujeres que les da miedo hablar con los hombres. Pero un miedo que se va maquillando como si fueran buenas costumbres. No, es que no está bien que una señorita hable con una persona, con un hombre, o que salga con un hombre, pero todo lo que vamos viendo ahí alrededor es justamente el temor, y alrededor del temor viene un deseo que vamos a estar analizando el día de hoy. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos un aviso urgente. Se solicitan 40 donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Rubén Ulloa en la clínica número 46. Está en la cama 4 de terapia intensiva, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. La familia espera en esa sala día y noche de su colaboración. Dios los bendiga. Ya tiene ahí el aviso si usted puede donar sangre. Este señor necesita muchos donadores. También aprovecho para invitarlo este 25 de abril a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara al evento ¿Qué le das a tu cuerpo? Radio Mujer te invita a descubrir el hábito del buen vivir. Un evento para conocer la sana alimentación, liberar el estrés, sanar tus emociones y adoptar hábitos saludables en tu vida. Van a estar una jornada de conferencias. Una de estas es ¿Por qué estoy gorda? Con Luisa Ortega. Los diabetes y el mexicano, ¿dónde está el riesgo? Con el doctor Eduardo Márquez. La clase de deliciosas y saludables ensaladas combinando hojas verdes, frutas, vegetales y semillas con Leti de Huerta. No, miento. Frutas, verduras y semillas con Leti de Huerta. Yoga en un método científico para restablecer la salud y liberar el estrés con Alex Sánchez. Y escucha tu cuerpo y baja de peso con Blanca Mercados. Ya sabes, si usted quiere irse a dar una vuelta, la cita es el 25 de abril a las 9 de la mañana. La entrada es totalmente libre. Estamos hablando el día de hoy sobre las ansiedades sociales. Ya tenemos algunas participaciones, nos han mandado saludos, nos dice David que nos manda saluditos. No, miento, no era David, era otra persona que no nos dejó su nombre, pero ese era el nombre de la persona que le estaban mandando. Y tenemos acá otra participación, nos dicen, todos tenemos en algún grado de ansiedad social, hay inseguridad a sentirse perturbado con multitudes o situaciones. Esto es una cosa muy cierta. Bueno, no nos están poniendo su nombre. Acuérdese, si quiere que digamos su nombre para WhatsApp, si nos está mandando participaciones por WhatsApp, no lo tiene que poner porque si no nada más sale su número telefónico. Esto de los distintos grados de ansiedad social, ahí tendríamos que pensar qué son esos grados de ansiedad social que todos tenemos. Porque ya que hablamos de una ansiedad, estamos hablando de una formación inconsciente.
A todos nos va a dar miedo ver una muchedumbre que se nos viene encima, ¿no? Y nosotros, por ahí hay una broma de estos programas de chistes que hacen en la calle, en donde está una persona caminando por un corredor de una calle, por una callecita, y llega alguien corriendo y le da una pelota de fútbol americano y se sigue corriendo, y a la vuelta viene toda una muchedumbre de personas con equipo de fútbol americano. Lo que hacen todas las personas es correr. No, porque no. Como de cámara escondida. Como de cámara escondida, sí. O personas que de repente van por esa misma calle y de repente salen un montón de personas con disfraces de Plaza Sésamo corriendo y gritando. Evidentemente que vamos a correr, ¿no? No porque haya una ansiedad social, sino porque ahí tendríamos que distinguir entre lo que es la ansiedad y lo que es el miedo. El miedo es ante una amenaza inminente. Si nosotros vemos una muchedumbre de personas corriendo hacia nosotros, no es ansiedad, es miedo. ¿Por qué? Porque ahí entran nuestros instintos de autopreservación. Decimos correr para lo contrario. No hay mucho más que eso. Cuando hablamos de ansiedad, como le estoy diciendo, es una formación inconsciente y es una formación de compromiso entre un deseo y una, digamos, como manifestación sintomática de lo que estamos viviendo. Por eso es que sentimos un miedo de cosas que no deberían de darnos miedo. Por ejemplo, podríamos pensar en ese subirse al camión, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues es que es muy cierto, ¿no? No vaya a ser que me roben, no vaya a ser que me den algún agarrón, por ahí un agasaje, y pues yo no es a lo que quiero. Pero ahí todavía podríamos pensar que hay una línea muy, muy delgadita entre hasta dónde ya es ansiedad social y hasta dónde no. Hay personas que se suben al camión y le ponen la bolsa al asiento de un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que se le siente nadie a un lado. ¿Por qué? Estamos en un colectivo, ¿no? Uno podría pensar, no, es que la gente se sube sucia, o la gente se me queda viendo, o la gente me va a decir. Ahí ya hay un contenido de nosotros, porque no sabemos si el siguiente que se sube al camión es una monjita, ¿no? Que se va a sentar y no va a decir nada en todo el camino, nos va a dar los buenos días y ya. Nosotros somos los que nos estamos imaginando que va a subir algún depravado, que me va a querer tocar, algún delincuente, que también ya no es tanta la fantasía, pero fíjese cómo ya es un contenido propio, ya es algo que nosotros le vamos poniendo encima a la situación en sí. Esto mismo lo podríamos pensar con el miedo al ridículo. A todos nos da miedo hacer el ridículo, ¿no? Todos, imagínense si estamos en nuestra boda o en nuestra graduación y de repente vamos hacia el altar o hacia el podio y nos tropezamos y nos caemos de pura trompa. Y toda la gente se empieza a reír, por supuesto que nos vamos a avergonzar. Y a todos nos da un cierto miedo estas situaciones, porque ahí, una vez más, va a intervenir la ansiedad. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene que ver con una cierta realización de deseo. Esto lo hemos hablado en programas anteriores alrededor de las fobias. ¿Por qué le tenemos fobia a ciertas cosas? Pues que simplemente no deberíamos de tenerle tanto miedo, porque si nos regresamos un poquito, ¿qué más pasa si nos tropezamos? ¿No? Nos tropezamos, jajaja, sí, nos levantamos, ya nos limpiamos la sangre o el moco que se nos salió, y bueno, pues fue un momento embarazoso y se acabó. No es que nos vaya a marcar de por vida y digamos, no, es que él fue el que se cayó. Esto también tiene que ver con esta idea egocéntrica que tenemos, en el que pensamos que la gente nos percibe como nos percibimos a nosotros mismos. Fíjese cómo para nosotros el mundo gira a nuestro alrededor. El mundo empieza y termina cuando abrimos y cerramos los ojos. Pero esto es una experiencia compartida para todas las demás personas. Las demás personas tienen como punto de referencia su propia persona, no nosotros. No es que ellos van a levantarse, jajajaja, ¿te acuerdas cuando fulanito de tal se cayó No, eso no pasa. Nosotros somos los que estamos tomando ese punto de referencia. Y en ese miedo de irnos a caer, también es en donde se van entreverando, se van entrelazando deseos, que justamente es lo que ya nos va provocando una ansiedad. Es la ansiedad al cumplimiento de ese deseo prohibido posiblemente. Sí, la cuestión es que tendríamos que, quizás es muy evidente si pensamos, por ejemplo, que a algún animalito pues no le da vergüenza caerse o embadurnarse al comer, o andar desnudo, o hacer popó en la calle, ¿verdad? Es muy evidente. ¿Por qué a nosotros, para empezar? ¿De dónde nace afectos como la vergüenza, la pena, el asco, que son exclusivos del ser humano, ¿no? Son una elaboración superyoica estos sentimientos. ¿Qué significa esto? Nosotros, una elaboración de nuestra conciencia moral, que en términos psicoanalíticos, en tanto a instancias psíquicas, se denomina el superyo,
sería equivalente a nuestra conciencia moral. Son elaboraciones de nuestra conciencia moral y solo nosotros tenemos conciencia moral porque nosotros pues tenemos un aparato psíquico complejo, ¿no? Justamente a propósito del lenguaje, a propósito de la civilización, etcétera, etcétera, la educación que nos han dado. Entonces nos vestimos, entonces tenemos ciertos modales, entonces queremos quedar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el asco, la vergüenza, la pena, todas estas cuestiones parten de nuestra conciencia moral. Ahora, ¿a qué se dedica nuestra conciencia moral? Se dedica a juzgar justamente qué es correcto y qué es incorrecto. No qué es lo que puedes o no puedes hacer, qué es lo que debes o no debes de hacer. ¿Qué te hace más valioso como persona o qué te hace menos valioso como persona? Estos estándares, para cada persona van a ser distintos en función justamente a cómo han sido educados. Entonces, esta conciencia moral no se queda únicamente en el punto de juzgar, sino que además también dicta sentencias, ¿no? Si tú has hecho algo que te convierte en una mala persona en función a tus valores, a tu sistema de valores, pero el real, no el que hablamos, es que mis valores son tales y cuales, no, el que está acá plantado en la cabeza y no puedes negarlo porque te sale así sin querer, ¿no? Si tú haces algo que va en contra de eso, entonces tu conciencia moral va a tender a castigarte. ¿De qué se compone la conciencia moral que tenemos todos nosotros? Se compone de un muy buen porcentaje de todos nuestros sentimientos de odio y de toda nuestra agresividad, de un muy buen porcentaje de nuestra agresividad, quiero decir de nuestra pulsión de muerte. Entonces, digamos que la conciencia moral ya de por sí trae ganas de castigar, ¿no? Pero hay personas que tienen una conciencia moral muy sensata, ¿no? Hay personas que tienen una conciencia moral muy sádica, por otro lado, y las ganas de castigar son mucho, mucho mayores. Entonces, ¿qué ocurre cuando las ganas de castigar son muy grandes? Pues la persona se encuentra constantemente en situaciones en donde no da una, en donde verdaderamente va y queda en ridículo. Y justamente cuando estaba en medio de todas las personas, justamente ahí es en donde se tira la bebida encima y ahí es las peores cosas le suceden. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, este deseo de hacerse daño públicamente, de quedar en ridículo públicamente, responde al deseo sádico de la conciencia moral que por algún motivo consideras tú que te mereces ese castigo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo, nuestro número del WhatsApp es el 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros y participe con el programa del día de hoy, las ansiedades sociales. Tenemos otro servicio social, se solicita sangre tipo O negativo para el señor Rodolfo Valero, que se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Carmen, ubicado en Tarascos número 3435. El señor se encuentra en la cama 309, lo van a operar del corazón. Ahí tiene el dato. Tantas personas que necesitan sangre este día, ¿no? Bueno, si usted puede regalar sangre, ya sabe, ahí están estas personas que lo están necesitando. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando un poquito sobre el superyo, sobre cómo se va, digamos, apropiando de nuestro tiempo, de nuestra cabeza, esta instancia psíquica que está dedicada a elaborar los juicios morales y críticos en nuestra persona. Esta parte del superyo es justamente en donde se va enlazando esta idea del deseo que se puede acabar realizando cuando nosotros hacemos el ridículo. Esto no es en todos los casos de ansiedad social. Hay muchas cosas que van girando alrededor de esas ansiedades sociales. Por un lado, la pulsión sexual. Pero pensemos en este superyo punitivo. Qué miedo, es que ahorita que me den mi diploma, tal vez me subo y me caigo.
y me caigo y todos se van a reír de mí. ¿Por qué estaríamos pensando en eso? Pensemos un poquito en una de las posibilidades que tendrían que ver con un super-yo punitivo. Tal vez nosotros, muy dentro de nosotros, sentimos que no nos merecemos ese diploma. Sentimos que realmente pues no es algo en lo que nosotros seamos dignos y que todos los demás me acaban viendo como una burla, que yo siento que soy una burla y que por lo mismo no debería de estar parado ahí, no debería de estar en esa escena. Esto como una de las posibilidades. Ahí, ¿cuál es el deseo que se acabaría cumpliendo? Sería un deseo de castigo. ¿Por qué? Porque entonces, enfrente de todos, voy a hacer el ridículo. Es difícil pensar que nosotros queremos hacer el ridículo, que nosotros nos queremos dejar ver mal frente a los demás. Pero va teniendo una congruencia cuando pensamos en todo lo que se nos ha enseñado y en cómo vamos nosotros ligando nuestros afectos alrededor de la culpa. Esto tal vez nos pueda parecer, bueno, es que ¿quién se va a querer dar un trompazo en un momento tan importante? Pues bueno, si nos vamos a algo que tantas y tantas personas hacen todos los domingos, por ejemplo, confesarse y hacer penitencia por sus pecados, ¿por qué nos parece tan extraño pensar que si nosotros estamos buscando penitencia y absolución, no estaríamos buscando también este tipo de absoluciones o este tipo de castigos, de penitencias, en otros momentos de nuestra vida? Esto es algo muy, muy, muy común. Y esto lo podríamos ver ya no tanto digamos como en el acto, ni siquiera en lo simbólico, en costumbres que se tenían antes también podríamos pensar dentro de la misma religión católica, en donde las personas se flagelaban cuando tenían pensamientos impuros o cuando habían cometido algún tipo de pecado, flagelarse. Esto, imagínese, ¿no? Ahí ya estamos realmente en lo concreto, en la concretud total. Como hice mal, merezco un castigo y yo me voy a castigar. ¿Cómo nos estaríamos castigando nosotros mismos? Pues bueno, yo agarro un látigo y me doy con él en la espalda hasta que sangre. Ahí lo tenemos. Y esto es algo que se hace evidentemente ya en un aspecto más simbólico, más metaforizado, cuando estamos hablando del superior. Porque no me estoy dando de latigazos, me voy a tropezar, ¿no? Me voy a generar un tropiezo. Y ahí podríamos pensarlo, que ya es un paso al acto, que hay muchas cosas alrededor de eso, pero todavía estamos en un plano de lo imaginario, en algo en donde no necesariamente me voy a caer, sino que tengo miedo a caerme. Estoy temiendo que yo vaya a acabar intercediendo para perjudicarme. Esto es algo en lo que se van asentando muchas de las ansiedades sociales, en esta sensación de no ser dignos, en esta sensación que se nos ha ido minando en la educación, en donde nada de lo que hacemos es bueno, nada de lo que hacemos es suficiente para los demás, que en ese momento eran personas que fungían como ese superior externo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Todas esas cosas, todas esas desaprobaciones que fuimos recolectando cuando niños, las vamos haciendo parte de nosotros y las vamos tomando por ciertas. ¿Por qué? Porque entonces mi trabajo no vale, entonces mi persona no vale. La verdad es que si me va bien es por suerte, no es porque yo haya hecho algo bueno, porque nunca me han dicho que he hecho algo bueno, porque no me considero una persona que puede hacer algo bueno. Y esto pasa a un nivel inconsciente, no es algo que estemos pensando constantemente, ¿sí ve? No es algo que yo diga, ay, es que sí, claro, como yo no me considero, no. Por eso es que nos avergüenza tanto y por eso es que nos da tanto miedo, porque está en el trasfondo de nuestra personalidad, está en algo que nosotros no dominamos. No es como que yo pueda decir, bueno, pues por supuesto, como a mí nadie me creyó que yo iba a ser una buena persona, entonces por eso es que ahorita estoy temiendo hacer el ridículo, pero les voy a demostrar que no. No, eso nada más nos llega como esa ansiedad, como ese vientecito helado en la parte de la nuca, que nada más nos está manteniendo en la zozobra de que vamos a fracasar, de que tarde o temprano algo nos va a salir mal. Y eso es algo bastante serio, como una de las tantas posibilidades que pueden desencadenar una ansiedad social. Además, estos elementos que resultan contradictorios para nuestro deseo consciente, porque conscientemente pues nadie querría romperse la cara, nadie querría hacer el ridículo, nadie querría verse envuelto en este tipo de situaciones, ¿no? La conciencia moral no es en todo porcentaje consciente, la mayor parte de la conciencia moral es inconsciente. Por eso yo decía, la real, no la que cantamos, que yo, mis valores y esto, lo otro, eso es lo que decimos. Otra cosa es la que verdaderamente tenemos enraizada, ¿no?
Sin embargo, aparecen como deseos, si bien inconscientes, contradictorios en función a nuestros deseos conscientes, por lo cual en muchas ocasiones quedan proyectados hacia afuera. Sería absurdo que yo quisiera hacerme daño. Son los otros los que quieren hacerme daño. Son las otras personas las que me odian. Son las otras personas las que se burlan de mí. Si alguien está riéndose a carcajadas, entonces está riendo de mí, porque piensa que soy una persona ridícula, porque piensa que soy una persona torpe. Yo pienso que soy una persona torpe. Yo me estoy burlando de mí, pero eso es muy absurdo, eso es demasiado contradictorio, entonces son las otras personas, y entonces queda realizada esta fantasía, ¿no? Además, me voy a encargar de realizarlo, porque voy a hacer cosas para que las otras personas verdaderamente me muestren una muy mala cara, ¿no? O se queden bastante extrañadas conmigo en algo que inició desde mi saber como un movimiento defensivo. Yo me estaba defendiendo porque esta persona me estaba atacando. Y entonces eso resulta en que la persona verdaderamente empieza a atacarme, porque desde su entendimiento yo simplemente llegué y me empecé a atacar, ¿no? Simplemente llegué y empecé a ser hostil. Ahora, ¿por qué podemos ver que la mayoría de las personas que sufren de ansiedad social se caracterizan por una forma muy, como muy calladita, muy encogida, muy borrada del resto de la sociedad? Parece como que no exigieran nada, como si fueran personas muy sumisas, personas que verdaderamente no se quejan de nada, no levantan la voz en ningún momento, muy modositas. ¿Por qué es esto? En realidad lo que ocurre es todo lo contrario. En realidad la persona con este nivel de ansiedad social no puede darse el lujo de levantar la voz o de exigir algo o de pedir algo cuando lo necesita, porque su deseo es tan intenso, tan intenso, que si abre un poquito la boca, bueno, pues se va a ir como hilo de media con toda la voracidad. Ese es justamente el miedo, ¿no? Cuando el deseo es tan intenso, muchas veces por fuera, en la superficie, lo que se alcanza a percibir es como una ausencia de deseo, ¿no? Bueno, mira, esta persona, si están, vamos a decir, las botanas, ¿no? No, pues ahí hay botanas, sírvanse los que quieran, y esta personita nunca toma nada, ¿no? Siempre está muy, no, yo no, gracias. Bueno, pues esta persona no le ha de dar hambre nunca, ¿no? Porque nunca en las reuniones toma, comparte, quiere de lo que le compartimos, ¿no? Bueno, en realidad es todo lo contrario. El miedo de esta persona es que si estira la mano, va a tomar a manos llenas, entonces mejor se detiene. Esto por poner un ejemplo muy burdo. Evidentemente no va en un sentido como el de la comida. Va en un sentido, más que nada, por ejemplo, de la exigencia de amor hacia otra persona, de la exigencia de atención hacia las otras personas. Es tan fuerte y tan voraz este deseo que mejor se lo reservan por completo, porque no sienten que pueda salir de a poquito, sienten que se va a dejar ir con todo. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos hablando el día de hoy sobre la ansiedad social. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Para las personas que nos escuchan en Austin, Texas, un saludo, y les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, es el 333 822 3208. También nos puede acompañar por la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, como lo estaba haciendo Edith, pero ya se nos fue. Se nos fue y sin saludar. Ahí estamos constantemente, nada más que bueno, va a llegar y seguramente nada más va a ver nuestro nick y no estamos platicando, pues porque estamos haciendo el programa en vivo. Si usted pone sus participaciones, con mucho gusto las podemos pasar al aire. Y hemos estado revisando algunas de las causas de la ansiedad social.
Otra de las causas que a mí me parecen muy interesantes tienen que ver no necesariamente con la necesidad de castigo, con este deseo de castigo, sino con un deseo prohibido, que es algo que nos vamos a encontrar muy a menudo. También esta parte del castigo es muy común, pero todo lo que tiene que ver con esos deseos prohibidos es lo que se va entendiendo constantemente a lo largo de la historia como estos pecados de pensamiento, ¿no? Es que, ¿cómo me voy a subir al camión? Imagínense, ahorita está tan lleno y que algún fulano me vaya a agarrar una pompio. No. ¿Cómo me voy a subir? Parte de lo que podemos estar viendo ahí son efectivamente las ganas de que eso suceda. Así como lo estamos poniendo en negativo, ahí hay un asunto alrededor de la negación en nuestro lenguaje. Hay cosas que simplemente no se pueden decir en positivo por la connotación tan vergonzosa que puede tener para nosotros, y por lo mismo se acaban diciendo en lo contrario, se acaban diciendo en negativo. Por ejemplo, cuando a alguien le podemos decir, no es que ya me quiera ir, pero bueno, ya llevamos aquí mucho rato. ¿Cómo es eso de no es que ya me quiera ir, pero llevamos aquí mucho rato? ¿No? Ahí lo que quisimos decir es, ya me quiero ir, porque ya tenemos aquí mucho rato. No te vayas a ofender. Pero fíjese cómo lo vamos atenuando de tal forma que ya no suena tan golpeado como lo podríamos pensar. De la misma manera de la misma manera lo que tendría que ver con los deseos sexuales. No, es que qué ganas de que alguien me tocara, ¿no? Qué ganas de que alguien se fijara en mí. No estamos buscando un abuso, esto es algo bastante importante de señalar, o tal vez sí, pero no es el caso en general. No es que estemos buscando un abuso o que alguna persona desagradable nos toque. Lo que estamos buscando es el contacto. Lo que estamos deseando específicamente es el contacto. Es que qué tal que alguien se fijara en mí. ¿Qué tal que alguien se fijara en mí y se quisiera pasar de listo? Qué situación tan terrible. Pero ahí el deseo gira alrededor de ser visto. El deseo gira alrededor de ser tocado. No de ser tocado por alguien que a nosotros no nos parece atractivo o que va en contra de nuestro consentimiento. Pero ese deseo se acaba transformando, se acaba negando y sale al consciente como una negativa, ¿no? De la misma manera, podríamos pensar este miedo que se le va teniendo a los hombres, que estábamos hablando al principio del programa. Es que los hombres son peligrosos porque son sumamente sexuales y en cualquier momento, si te descuidas, te violan. ¿Cómo es eso? ¿No? Esto es algo y que a veces realmente es hasta preocupante porque últimamente, específicamente en los Estados Unidos, se ha estado haciendo como una cultura, un cierto movimiento alrededor de esta parte feminista, de que los hombres de entrada somos peligrosos, ¿sí ve? Porque los hombres violan, porque los hombres son violentos, porque los hombres son sexuales. Y esto, si lo ponemos abajo del microscopio psicoanalítico, nos puede hablar un poquito sobre los deseos inconscientes de estas personas, en donde cómo todo gira alrededor de eso, ¿no? Cómo todo gira alrededor de que me van a violar, de que van a abusar de mí, de que me van a tocar. Si lo que estamos viendo ahí es un deseo inconsciente de que eso pase, pero al mismo tiempo deseamos que no suceda. Y esto, una vez más, nos va a sonar como una contradicción. Es que ¿cómo voy a querer que algo pase, pero que no pase? No, eso es una tontería. Por supuesto que eso es imposible. No. ¿No le ha pasado que tal vez se quiere comer alguna golosina y usted quiere comerse la golosina, pero al mismo tiempo no quiere comerse la golosina? ¿No le parece una cosa realmente posible de que suceda que deseemos dos cosas contrarias? ¿O que tal vez está buscando un trabajo, pero a la vez no quiere trabajar? Esto es una cosa común en nuestra condición como seres humanos, que haya deseos encontrados. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, que es el que va dictando nuestras acciones, no hay esas contradicciones. En el inconsciente solamente hay deseos, solamente está la pulsión desatada buscando satisfacerse, y buscando satisfacerse como sea, en la posición que sea, en la postura que sea. Entonces ahí es en donde estos dos deseos se van encontrando. Por un lado, este deseo ferviente que se acaba convirtiendo en miedo por lo mismo, ¿no? Porque mientras más fuerte el deseo, mientras más salvaje, más grande va a tener que ser la defensa que pongamos ante él. Entonces, fíjese cómo ahí está el deseo, así tal cual, con todas las palabras, de ser abusado, ¿no? De ser violado, de ser ultrajado, y al mismo tiempo el deseo de que eso no suceda. ¿Por qué? Porque ahí todo lo que tiene que ver con nuestra propia sexualidad acaba, digamos, como
fluyendo, como encontrándose en el mismo punto de choque. Sí, otra vez proyectándose, ¿no? Todas esas cosas que no coinciden entre consciente e inconsciente se proyecta y entonces es el otro el que me quiere asaltar sexualmente, ¿no? Los deseos sexuales son del otro, míos no, porque como en mi registro moral son algo impuro y algo asqueroso, pues entonces es el otro el que lo desea, ¿no? A final de cuentas ahí se conjuga tanto el castigo, porque está la ansiedad constante por en efecto estarlo deseando, como la fantasía de realización de este deseo, ¿no? Nos están haciendo una participación. Hola, interesante programa. Tengo una vecina que nunca saluda y cuando pasa caminando frente a las casas va viendo al suelo y algo encorvada, es incómodo. Trinidad Soto nos está compartiendo esto, muchas gracias. Y nos pregunta, ¿se puede uno mismo autoterapear para salir de este miedo cuando es leve? No, realmente no, Trinidad. No. Lo que ocurre es esto. Cuando vamos a pensar... si estamos en esa condición, es porque las instancias con las que nos estamos conociendo el mundo, estamos evaluando el mundo y nos estamos evaluando nosotros mismos, están dentro de nuestra cabeza. Y son esas instancias las que nos han dado como resultado, digamos, cualquier síntoma psíquico que presentemos, cualquier padecimiento psíquico que presentemos, es una resolución a la que ha llegado nuestro psiquismo, es una solución fallida a un conflicto. Entonces, esa ya fue su mejor solución. No es que te vaya a dar otra distinta. Sería como pensar que uno solito, por ejemplo, se va a enseñar otro idioma. ¿Yo cómo me voy a enseñar otro idioma? Uno que no conozco. No puedo. Yo puedo repasar el idioma que yo conozco, quizás, las palabras del idioma que yo conozco. Pero no puedo insertar algo nuevo mientras estoy dentro de lo mismo, ¿no? Ahora, ¿de qué va esto entonces? Bueno, de estar constante, y esto es algo interesante lo que nos preguntas, porque también es algo que se presenta muy comúnmente en personas con este tipo de ansiedad. Se agarran de alguien que constantemente les esté verificando si está bien o si está mal. Oye, ¿cómo ves? Pues me dijeron que hiciera este trato, ¿tú cómo ves? ¿Sí, estaría bien? O esta falda, ¿cómo ves? ¿Está muy corta o está muy larga? O está muy... Y tú dime, ¿no? Tú funge como mi conciencia moral porque la mía es una desgraciada. Entonces mejor tú vas a ser mi conciencia moral. Y eso no sirve tampoco, no se trata de que entonces constantemente otra persona va a estar ahí pegada para, o tendría que estar pegada para solucionar el problema. Aquí realmente lo importante es poder echar raíz, poder ver de dónde aparece esa raíz, por qué me dan tanta pena estas cosas, qué significan realmente, a qué me están remitiendo realmente, y poder encontrar como esta ampliación dentro de mi propia cabeza, extender el entendimiento dentro de mi propia cabeza, para que después, en efecto, sí, yo ya por mí mismo, por mí misma, puedo evaluar y puedo juzgar con esas nuevas herramientas, pero así de cero, decir simplemente voy a hacerme un coco wash y entonces me voy a tranquilizar, no es algo verdaderamente como una solución. El día de mañana estaremos continuando con este tema. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto a las 6. Hasta entonces.